Asimismo, tengo el honor de presentar a mi admirado y querido doctor Tony Payán. Es mexicano y sé que también es estadounidense, que es doctor de Ciencia Política de la Universidad de Georgetown, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Barker, tercero de la Universidad de Rice y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anteriormente fue profesor de Ciencia Política en la Universidad de Texas en El Paso. Sus líneas de investigación se enfocan en la relación binacional México-Estados Unidos y diversos temas sobre la frontera, la gobernanza transfronteriza y los flujos transfronterizos legales e ilegales. Es autor de varios libros y artículos académicos sobre la relación binacional México-Estados Unidos, seguridad y fronteras. Fue presidente de la Asociación de Estudios Fronterizos en el periodo 2009-2010, miembro del Plan Estratégico de Juárez y miembro de la Autoridad de Movilidad Regional del Camino Real en El Paso, Texas. Muy bienvenidos sean a este panel. Y bueno, tengo el gusto de presentar ahora al doctor Tony Payán, de quien ya mencioné algunas partes importantes de su biografía. Adelante, doctor Payán, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación y por la invitación. Yo quiero resaltar algunos elementos del populismo y luego ver cómo este populismo se está manifestando en México en esta administración del 18 al 24 y luego algunos elementos muy particulares de la manifestación del populismo en México que tienen que ver con las tradiciones políticas mexicanas o más bien la historia de la política en México. Primero que nada, yo creo que hay que entender, como decía el doctor Schneider, que el populismo es una ideología ligera, delgada, adaptable, acomodaticia. Se puede hablar de populismos de extrema derecha, como estamos hablando de Hungría, de Holanda, de Alemania, con Alternative für Deutschland, en Italia, etcétera, en Francia y en Estados Unidos, o se puede hablar de populismos de extrema izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, pero en realidad el populismo, pues no podemos asociarlo ni con la izquierda ni con la derecha. Lo único que podemos decir es que es una ideología antidemocrática. Es una ideología que se basa fundamentalmente en un líder central, carismático, fuerte, que encarna el poder y que además encarna la sabiduría. No es una coincidencia, por ejemplo, que el presidente López Obrador en México diga yo ya no me debo a mí mismo. Ese discurso mesiánico es muy común entre los líderes populistas, etcétera. O sea, son los salvadores de sus propios países, de sus propios pueblos. Y ese es el otro elemento. Ellos tienden a hablar no de ciudadanos libres, empoderados, capaces de tomar sus propias decisiones políticas, económicas, etcétera, sino de una masa del pueblo. Ese es el elemento fundamental que se encuentra abajo de este líder. En tercer nivel, yo creo que lo que podemos decir es que hay una emocionalización, como bien lo mencionaba el doctor Schneider, de los temas políticos, de los temas públicos. Es decir, hay una invitación a la emoción, al odio, al rencor, al resentimiento, a poner a unos como enemigos del pueblo, como enemigos de los otros, a hacer este tipo de polarización, a crear clivajes en la sociedad, a crear encono, que por supuesto pues, el líder aprovecha para cimentar su poder político. Los populismos no son extraños en México, han sido bastante comunes en la historia de México, los hemos tenido de izquierda, yo creo que el general Cárdenas fue uno de ellos, en su momento, un líder de izquierda, y por supuesto tuvimos también algunos populismos de derecha en el siglo XX. Lo que hoy tenemos realmente es un populismo antidemocrático en la figura de López Obrador. Yo creo que el presidente no es ni de izquierda ni de derecha, es una mezcla sui generis muy particular, que pertenece y que es producto de la historia política del desarrollo político de México, y es aquí donde entro a mi segundo punto de lo que quiero mencionar.
El populismo del siglo XXI, como hemos visto, es un populismo que no es nada más adaptable en materia de sustancia, sino es también adaptable en materia de procesos. Y hemos visto que los populistas de hoy han utilizado el proceso democrático para llegar al poder y luego socavar la democracia. Entonces da una dinámica un tanto distinta a los populistas históricos que hemos visto en Latinoamérica y en otros lugares, e incluso en México, en donde los propios populistas se habían sometido a una institucionalización en el cambio de poder a pesar de ser populistas. Cárdenas, López Portillo y luego Echeverría Álvarez y otros presidentes que han tenido un cierto corte populista, pero que finalmente han respetado una cierta institucionalidad. Y esto tiene mucho que ver con las peculiares características del populismo mexicano del siglo XXI, que encarna la administración de López Obrador y que yo creo que pudiera encarnar una potencial administración de Claudia Sheinbaum. Yo no me compro la idea de que Claudia Sheinbaum es una científica y es una persona que pudiera reequilibrar la política de México. Yo creo que aquí estamos hablando de ciencia contra formación. Y su formación, su mentor es el presidente López Obrador. No podemos esperar, a pesar de su formación académica, de su formación científica, una demócrata. Ahí yo creo que en este sentido, México tiene 6 años más de un gran reto populista en el futuro. Ahora, regresándome a las características muy particulares del populismo mexicano del 18 al 24 y posiblemente del 24 al 30, trae este populismo ciertas manifestaciones propias, características muy propias del desarrollo político mexicano y que son bastante preocupantes. Una de ellas es la sucesión partidista. En México, la no reelección y la institucionalidad partidista es lo suficientemente fuerte que ha resistido incluso aquellas sugerencias iniciales del presidente López Obrador de reelegirse, porque él mismo lo manifestó muy veladamente, muy cuidadosamente, pero él dijo que, pues, que la gente le pedía que se quedara y por supuesto que promovió esta idea entre los morenistas, la gente de su partido político, pero finalmente no pudo contra este legado histórico que es muy fuerte en México, que lleva 100 años, que no pudo de alguna manera socavar. Entonces el populismo se traslada no de la figura del presidente, sino a la figura del partido político. Y eso es una peculiaridad en México, en donde no tenemos un líder que ha podido perpetuarse en el poder, sino más bien un partido político que busca esa perpetuación a través de una ideología populista en el poder. Y esa característica es muy propia del desarrollo de México en el siglo XX con el PRIAP. La número 2, otra cadena y bola que me parece muy importante que este populismo lleva consigo y que es muy rara y que no necesariamente se manifiesta en otros países, es el crimen organizado. México tiene ya una historia larguísima del crimen organizado que data prácticamente de un desarrollo de la posguerra mundial y que ha ido exacerbándose. Es un curioso partenariato, una sociedad muy extraña entre el crimen organizado y este neopopulismo mexicano del siglo XXI. Hay definitivamente un contubernio, el presidente los ve. Doctor Payán, le suplico vaya concluyendo porque estamos atrasadones con el tiempo. Sí, tengo 2 minutos y medio. Sí, tengo mi reloj aquí. Gracias, Miriam. El crimen organizado yo creo que es uno de esos grandes retos porque el presidente los ve como un actor valioso en la imposición de su propia visión personalista mediada por el partido político que bien peculiar del populismo mexicano del siglo XXI, me parece que es su dependencia de la economía de los Estados Unidos. Evidentemente, un populista prefiere una economía totalmente controlada por el Estado. Venezuela es un caso, un típico ejemplo, Argentina es otro típico ejemplo, pero en el caso de México, pues esto no ha sido posible porque definitivamente hay una dependencia muy profunda de la economía de los Estados Unidos y el presidente ha tenido que ir acomodando ciertos intereses internacionales y no ha podido enteramente imponer al Estado. Lo ha hecho en el sistema, en el sector energético hasta cierto punto, pero finalmente pues es una dependencia importante que dicta la ubicación geográfica de México. El tercero, y que me parece muy importante, o cuarto, algo así, es el tema de la terca pluralidad de la política mexicana.
Al final, México es un país muy grande, de 120 a 130 millones de personas. No sabemos realmente cuántos hay, 125 millones, pudiera ser. Y es un país muy diverso. O sea, si vemos el estado de Guerrero, el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, son muy distintos del estado de Nuevo León, del estado de Chihuahua, del estado de Baja California. Entonces, hay una pluralidad que se ha impuesto desde abajo, en el caso de México, y hay una ciudadanía muy activa que se opone a la imposición de este populismo que tiene una visión más internacionalista, que tiene una visión mucho más amplia del papel de México en el mundo, y el presidente definitivamente no ha podido imponer su visión política precisamente porque se ha topado con ese otro 50% de la ciudadanía que sencillamente tiene otra visión de país. En ese sentido, yo creo que el populismo ha encontrado ciertos límites en México que son muy, muy importantes. El problema, para ir concluyendo en 30 segundos, es el siguiente. El problema es de quién es el Estado. Y un populista piensa que el Estado es de ellos, les pertenece a ellos y los recursos del Estado les pertenecen a ellos. Los verdaderos demócratas no ven al Estado como una propiedad de un grupo o de un partido político. Es más bien un mediador de los grandes conflictos y del desarrollo nacional. Y esa es una visión que el populista en México hoy en día, Obrador, y quienes lo siguen, no la tienen. Y finalmente, la ciudadanía. Yo creo que lo que tenemos en México hoy es una ciudadanía de baja intensidad, una ciudadanía que carece de un conocimiento cívico-político básico sobre el papel del ciudadano en las urnas y el papel del ciudadano para el sistema de pesos y contrapesos. Por supuesto, esa ciudadanía de baja intensidad está apuntalada por una cooptación del clientelismo, que es otra característica muy importante del sistema político mexicano y, bueno, de todos los populistas, pero que se desarrolló desde el siglo XX en México. En ese sentido, México es un sistema populista del siglo XXI muy peculiar, con características que viene arrastrando y que son herencia del sistema político mexicano del siglo XXI. Muchísimas gracias, Miriam. Aquí concluye mi intervención. 3 puntos muy importantes en respuesta, porque yo sé que estamos colgados de tiempo. Lo primero es el comentario del doctor Péchard. Mira, septiembre es un mes peligroso y va a depender efectivamente de los resultados de las elecciones. Yo creo que en México hay una pluralidad, terca pluralidad en el país. Yo creo que Morena no va a lograr las 2/3 partes en el Congreso para lograr cambiar la Constitución. Por lo menos muchos demócratas estamos contando con eso. Pero si lo logra, efectivamente, el presidente pudiera empujar esas 20 reformas a la Constitución que presentó hace algunas semanas y que pudieran representar pues definitivamente un cambio de régimen, ya no cambios sencillos a la Constitución, ciertas cosas de sus prioridades, sino más bien un cambio de régimen, y eso me parece un momento peligroso. Es un mes, pero imagínate que en un país como este, tan complejo y tan distinto como este, tengamos que jugar este tipo de brinksmanship, ¿no? Llegar casi a la orilla para poder decidir qué es exactamente lo que va a pasar. Ahí la ciudadanía va a tener que movilizarse. Me parece que va a ser un mes peligroso, efectivamente, dependerá de los resultados en junio. Entonces, efectivamente, no está todo cantado, pero pudiera. Lo de los jóvenes, mira, yo creo que el problema es que el sistema educativo en México está extremadamente debilitado. La realidad es que estos subsidios a los jóvenes no han resultado realmente en la idea de crear una ciudadanía más conectada con el Estado, más consciente de la democracia, del valor de las instituciones. Es sencillamente clientelismo electoral, y eso me parece que es el juego del populismo democrático. No hay manera de activar a los jóvenes. Los jóvenes siempre han sido un problema de abstención en la democracia, y yo creo que eso lo van a continuar siendo, y más, como decía el doctor Schneider hoy, con los medios sociales que tienden a dar una educación cívico-política altamente manipulable por las fake news, las posverdades, etc. Entonces, ese sí es un problema real que tenemos que abordar, pero yo creo que surge a partir de la restauración de la educación cívica política en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Y el tercer punto, muy importante, crimen organizado. Mira, el problema de los populistas y de todos los regímenes autoritarios, creo que es que ven en la justicia y la policía como instrumentos del Ejecutivo. Y ese ha sido el gran problema de México y ha sido el gran problema de los populistas. No hay ni habrá alguna intencionalidad, yo creo,
de construir las instituciones necesarias, ni policíacas ni judiciales, para enfrentar al crimen organizado, porque además hay un contubernio, como mencioné, entre el crimen organizado y el partido Morena, y lo vimos actuar en las elecciones en el Pacífico mexicano. Entonces, ahí hay un problema que hay que destrabar, una asociación que hay que destrabar, pero yo creo que la solución, la fórmula empieza por lo local. El gobierno federal debe regresar a empoderar los estados y las policías locales. Las policías y el orden de proximidad primero con los ciudadanos. El problema de México es que hoy estamos en una tendencia centralista propia de los populismos y se han desempoderado a los gobernadores, a los policías municipales, a las policías estatales, a las policías investigadoras y por supuesto, como ya se mencionó en el panel anterior, pues se ha tratado de cooptar también al sistema judicial. Mientras que el país no decida que la solución al crimen organizado es no nada más cultural y educativa, sino institucional también, pues yo creo que vamos a estar en grandes problemas y este problema que señalaba Sergio Aguayo, que lleva ya 5 administraciones, pues seguramente va a continuar en la próxima administración. Muchísimas gracias.